en el corazón de Buenos Aires, entre las calles de adoquines del barrio de San Telmo. La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros se alzaba como un bastión de fe y tradición. Su fachada barroca, ennegrecida por los años, era un recordatorio imponente de los siglos de historia y devoción que resguardaba. Dentro de sus muros, la vida de las monjas del convento transcurría en una rutina de oración y servicio, aislada del bullicio de la ciudad moderna que pulsaba a su alrededor. La hermana Clara era conocida entre las demás por su carácter dulce y sereno. Había llegado al convento siendo muy joven, escapando de un pasado del que raramente hablaba. Su devoción a la fe y su habilidad para consolar a los demás la habían convertido en una figura casi angelical entre sus hermanas. Sin embargo, había algo en su mirada que sugería un mundo de emociones contenidas, un misterio que solo algunos se atrevían a notar. En otro rincón de la ciudad, el oficial Martín Gómez patrullaba las calles con una mezcla de orgullo y cansancio. Martín era un hombre sencillo, pero comprometido con su labor. Con una estatura imponente y una expresión que oscilaba entre la seriedad y la calidez, se había ganado el respeto de sus colegas y de los ciudadanos del barrio que protegía. Sin embargo, bajo esa fachada profesional, Martín cargaba con el peso de una vida marcada por tragedias personales. El destino los unió una tarde lluviosa, cuando Martín fue asignado a investigar un robo en las cercanías de la iglesia. Entró al recinto buscando pistas, pero lo que encontró fue a la hermana Clara. Ella estaba limpiando los bancos del templo, con un aire de paz que parecía ajeno al caos exterior. Al principio, su conversación fue formal y breve. Clara le ofreció información sobre lo que había visto, y Martín la escuchó con atención. Pero había algo en la forma en que sus miradas se cruzaron que encendió una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Lo que comenzó como una interacción casual se convirtió en una serie de encuentros furtivos. Martín empezó a visitar la iglesia con frecuencia, bajo el pretexto de seguir investigando. Clara, inicialmente desconcertada, se encontró anticipando estas visitas con una mezcla de ansiedad y emoción. Ambos sabían que lo que sentían estaba prohibido, pero la conexión que compartían era demasiado fuerte para ser ignorada. A medida que sus encuentros se volvieron más frecuentes, el entorno comenzó a notarlo. La Madre Superiora, una mujer de semblante rígido y voz autoritaria, no tardó en expresar su desaprobación. «La hermana Clara debe recordar su vocación», dijo una noche durante una reunión con las monjas. Aunque no mencionó a Martín por su nombre, Clara entendió el mensaje. Sin embargo, el peso de su reprimenda no fue suficiente para apagar el fuego que ardía en su interior. Martín también enfrentaba presiones en su propio mundo. Sus colegas comenzaron a bromear sobre sus frecuentes visitas a la iglesia, insinuando que podría estar buscando algo más que pistas sobre el robo. Aunque se reía con ellos, cada comentario lo llenaba de una mezcla de miedo y desafío. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero cada vez que pensaba en Clara, sentía que no podía retroceder. El clima de tensión alcanzó su punto álgido durante una noche especialmente tormentosa. Martín decidió enfrentar sus sentimientos de una vez por todas y fue al convento. Con el sonido de los truenos como telón de fondo, llamó discretamente a una puerta lateral, esperando que Clara estuviera del otro lado. Cuando ella apareció, envuelta en su hábito, con una expresión que mezclaba sorpresa y angustia, supo que estaba tomando un riesgo monumental. «Clara, no puedo seguir fingiendo», confesó Martín, su voz quebrada por la emoción. «Sé que esto está mal, pero no puedo dejar de pensar en ti. Dime que sientes lo mismo,
y encontraré la manera de hacer que esto funcione. Clara lo miró en silencio, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Martín, esto es un pecado. Es una traición a todo lo que prometí. Pero también es verdad que no he podido sacarte de mi mente. No sé qué hacer. La conversación fue interrumpida por un ruido repentino. Alguien había escuchado. Clara, aterrorizada, cerró la puerta rápidamente, dejando a Martín en la oscuridad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La Madre Superiora, que había estado observando desde las sombras, decidió que era hora de actuar. Al día siguiente, Clara fue llamada al despacho de la Madre Superiora, quien la confrontó directamente. «Sé lo que estás haciendo, hermana Clara. Esto no puede continuar. Tienes una elección. O terminas con esto ahora, o tendrás que enfrentarte a las consecuencias». Martín, por su parte, comenzó a notar que era seguido por un hombre que no reconocía. Posiblemente un investigador privado contratado por la Iglesia. La presión sobre ambos crecía. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este solo era el principio de un escándalo que iba a sacudir a toda la ciudad. La tormenta que se avecinaba no era solo climática, sino emocional. Buenos Aires parecía percibir el peso de los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Mientras Martín y Clara luchaban por mantener su relación en las sombras, más personas comenzaban a notar las grietas en la fachada que ambos intentaban sostener. El primero en intervenir fue el padre Esteban, el confesor del convento, un hombre que había dedicado décadas a la vida religiosa y que era conocido por su naturaleza compasiva. La Madre Superiora le pidió que hablara con Clara, con la esperanza de que pudiera convencerla de abandonar lo que ella consideraba un camino de perdición. «Clara, hija mía», dijo el padre Esteban, con voz pausada. «Sé que tu corazón está en conflicto, pero los votos que tomaste no son simples palabras. Son un pacto con Dios. Debes reflexionar sobre lo que esto significa». Clara no negó nada, pero tampoco ofreció explicaciones. Simplemente asintió, con los ojos bajos, mientras una mezcla de culpa y rebelión crecía en su pecho. Por dentro, sentía que nadie entendía la intensidad de su conexión con Martín. Mientras tanto, en la comisaría de Martín, el ambiente empezaba a volverse insostenible. Su compañero más cercano, el oficial Diego Morales, un hombre cínico y pragmático, notó el cambio en Martín y lo confrontó directamente. «¿Qué está pasando contigo, Gómez? Te veo distraído, nervioso. ¿Es algo en el trabajo? ¿O es algo más?» Martín, atrapado entre la necesidad de desahogarse y el miedo a ser descubierto, intentó desviar la conversación, pero Diego no se dejó engañar. Sabía que Martín escondía algo y, aunque no tenía pruebas, empezó a prestar más atención a los movimientos de su compañero. En este contexto tenso, apareció otro jugador clave, Mariana Valdez, una periodista del diario El Porteño. Mariana era conocida por su olfato para las historias polémicas y por no temer enfrentarse a las instituciones más poderosas de la ciudad. Había recibido un soplo anónimo sobre algo extraño ocurriendo en el convento de Nuestra Señora de los Milagros y comenzó a investigar. Mariana decidió acercarse al convento bajo el pretexto de escribir un artículo sobre la historia del edificio. Allí conoció a la hermana Teresa, una novicia joven e impresionable que no tenía la habilidad de guardar secretos. En una conversación casual, Teresa dejó escapar que había tensiones dentro de las paredes del convento, algo que Mariana no tardó en conectar con el soplo que había recibido. ¿Tensiones? ¿Qué tipo de tensiones?, preguntó Mariana, fingiendo desinterés mientras grababa la conversación en su pequeña grabadora oculta. «Bueno, no estoy segura», respondió Teresa, nerviosa. «Pero he oído cosas entre la Madre Superiora
Y la hermana Clara: «No sé más». El comentario fue suficiente para que Mariana redoblara sus esfuerzos. Comenzó a seguir a Martín, quien pronto notó que alguien lo estaba vigilando. El oficial Diego también lo observaba de cerca, y la presión sobre Martín alcanzó un punto crítico cuando un encuentro casual en un café del barrio lo puso cara a cara con Mariana. «Oficial Gómez», dijo Mariana con una sonrisa que no ocultaba su intención. «He escuchado que pasa mucho tiempo en la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. ¿Es cierto?» Martín, sorprendido pero decidido a no mostrar debilidad, respondió con calma: «Hago mi trabajo donde se me necesita. ¿Por qué la pregunta?» Mariana inclinó la cabeza, evaluándolo. «Digamos que tengo la sensación de que hay una historia interesante allí. Tal vez quiera ayudarme a entenderla mejor». La interacción dejó a Martín aún más inquieto. Esa misma noche, habló con Clara en una de sus reuniones clandestinas. Esta vez, su tono era más serio que romántico. «Clara, alguien está investigando. No sé quién, pero podría ser peligroso para ambos. Necesitamos ser cuidadosos». Clara, atormentada por la culpa y el miedo, empezó a cuestionar si podrían continuar. «Tal vez tienen razón», dijo, con lágrimas en los ojos. «Tal vez esto es un error. No quiero que tu vida se arruine por mi culpa». Pero Martín no estaba dispuesto a renunciar. «No me importa lo que digan, Clara. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea, siempre que estés conmigo». La situación dio un giro inesperado cuando otra figura entró en escena. El inspector Jorge Santamaría, un investigador de asuntos internos conocido por su tenacidad y falta de escrúpulos. Había recibido un informe anónimo que sugería que Martín Gómez estaba involucrado en actividades poco profesionales relacionadas con el convento. Santamaría, un hombre corpulento y calculador, se presentó en la comisaría sin previo aviso. «Oficial Gómez, necesitamos hablar», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hay ciertas irregularidades en su conducta que debemos aclarar». La llegada de Santamaría marcó el comienzo de una serie de interrogatorios y vigilancia que complicaron aún más la situación de Martín. Pero lo que nadie sabía era que alguien más estaba moviendo los hilos desde las sombras. Ese alguien era Julián Ortega, un empresario local con oscuros vínculos con la iglesia. Ortega había donado grandes sumas al convento y tenía una relación especial con la Madre Superiora. Al enterarse del escándalo potencial, Ortega vio una oportunidad para proteger su reputación y eliminar cualquier amenaza. Contrató a un investigador privado, Rubén Acosta, para seguir a Martín y Clara y recopilar pruebas incriminatorias. Rubén era un hombre experimentado y discreto, y pronto logró obtener fotografías de los encuentros clandestinos entre Martín y Clara. Con estas pruebas en mano, Ortega y la Madre Superiora trazaron un plan para exponer a la pareja de la manera más pública posible, asegurándose de que no quedara duda sobre su culpabilidad. Mientras los días pasaban, la tensión se acumulaba. Clara comenzó a notar que sus compañeras la miraban con desconfianza. Martín, por su parte, enfrentaba la creciente hostilidad de Santamaría y la vigilancia constante de sus colegas. Mariana seguía atando cabos, decidida a exponer la verdad, mientras Ortega y la Madre Superiora esperaban el momento adecuado para dar el golpe final. En este intrincado tablero de intrigas, todos parecían estar acercándose a una conclusión inevitable. Pero nadie estaba preparado para el giro que estaba por venir. El ambiente en Buenos Aires era un hervidero de tensiones. Mientras la investigación de Mariana Valdez avanzaba y los pasos de Rubén Acosta se acercaban a la revelación definitiva, nuevos personajes entraban en juego, añadiendo capas de complejidad al ya caótico panorama.
Una noche, mientras la Madre Superiora supervisaba la oración nocturna en el convento, fue interrumpida por un visitante inesperado. El obispo Ricardo Montoya, una figura poderosa dentro de la Iglesia y conocido por su habilidad para sofocar escándalos antes de que llegaran a los medios. Montoya, un hombre alto y de mirada severa, llevaba consigo una carpeta gruesa llena de documentos. «Madre Superiora», dijo, cerrando la puerta de su despacho tras él. «He recibido noticias preocupantes sobre su convento. Espero que esté tomando las medidas adecuadas». La Madre Superiora, aunque desconcertada, trató de mantener la calma. «Estamos haciendo todo lo posible, Su Excelencia, pero este asunto es delicado». Montoya la miró con frialdad. «La Iglesia no puede permitirse este tipo de distracciones. Si no puede manejarlo, lo haré yo». En paralelo, Mariana Valdez comenzó a contactar a fuentes adicionales para corroborar los rumores. Una de ellas fue Sofía Arrieta, una exmonja que había dejado el convento hacía 2 años y que ahora trabajaba en una organización de derechos humanos. Sofía conocía los rígidos sistemas de control dentro del convento y no tardó en confirmar que las monjas vivían bajo una estricta vigilancia. «Siempre hubo secretos en Nuestra Señora de los Milagros», le dijo Sofía a Mariana en una cafetería del barrio de Palermo. «No me sorprendería que algo así estuviera ocurriendo. Pero ten cuidado. La Iglesia tiene maneras de silenciar a quienes se interponen en su camino». Mientras tanto, en la comisaría, la investigación de Santa María contra Martín Gómez empezaba a involucrar a más oficiales. Entre ellos estaba Camila Reyes, una detective joven y ambiciosa que había sido asignada para revisar la conducta de Martín. Camila no tardó en notar algo extraño. Aunque las sospechas contra Martín eran serias, no había pruebas concretas de irregularidades más allá de las fotografías tomadas por Rubén Acosta, cuya procedencia era cuestionable. «Inspector Santa María», dijo Camila en una reunión privada, «estas pruebas parecen demasiado convenientes. ¿Está seguro de que no hay alguien más detrás de esto?» Santa María, quien no toleraba que cuestionaran su autoridad, la miró con dureza. «Reyes, su trabajo no es especular, sino seguir órdenes. Encuentre algo útil o no pierda mi tiempo». Sin embargo, Camila decidió investigar por su cuenta, comenzando a rastrear los movimientos de Rubén Acosta. Lo que descubrió la llevó a Ortega, el empresario con vínculos oscuros, quien claramente tenía un interés en destruir a Martín. Pero Camila sabía que necesitaba más pruebas antes de confrontarlo. Mientras tanto, Clara enfrentaba una creciente presión dentro del convento. Sus compañeras, especialmente la estricta hermana Margarita, comenzaron a aislarla, susurrando a sus espaldas. Margarita, quien había aspirado a ser la favorita de la Madre Superiora, vio en el escándalo de Clara una oportunidad para elevar su posición. «Es una deshonra para todas nosotras», dijo Margarita en una reunión privada con la Madre Superiora. «Permitirle quedarse es un insulto a nuestra vocación». La Madre Superiora, aunque compartía las preocupaciones de Margarita, sabía que la situación era más complicada de lo que parecía. Entre sus propias dudas y la presión del obispo Montoya, comenzó a tambalearse en su liderazgo. En medio de este caos, Martín decidió buscar ayuda fuera de su círculo habitual. Contactó a su hermana menor, Valeria Gómez, una abogada penalista conocida por su audacia en los tribunales. Valeria, aunque inicialmente horrorizada por la situación de su hermano, aceptó ayudarlo, insistiendo en que tomara precauciones extremas. «Martín, esto no es un simple romance. Si te descubren podrías perder todo: tu trabajo, tu reputación, incluso tu libertad», le advirtió. Y ni hablar de lo que podría pasarle a Clara. Valeria comenzó a investigar por su cuenta.
centrándose en los movimientos de Santamaría y Ortega. Su habilidad para conectar puntos la llevó a Mariana Valdez, quien ya estaba profundizando en los vínculos entre Ortega y la Iglesia. El punto de inflexión llegó cuando Mariana, siguiendo a Rubén Acosta, lo vio entregando un sobre a un hombre en un estacionamiento. Al acercarse con discreción, logró tomar fotografías de la transacción. El hombre era el padre Esteban, quien parecía visiblemente incómodo. Mariana decidió enfrentarlo directamente, sabiendo que podría ser su oportunidad para destapar el caso. «Padre Esteban», le dijo al interceptarlo a la salida del estacionamiento, «sé que está involucrado en algo mucho más grande que un simple escándalo. Si coopera conmigo, puedo ayudarlo». El padre Esteban, atrapado entre su lealtad a la Iglesia y su conciencia, finalmente cedió. «No entiendo todo lo que está pasando», confesó. «Solo sé que me pidieron que ayudara a mantener esto en secreto. Pero creo que hay algo mucho más oscuro detrás». Mientras tanto, Camila Reyes logró interceptar una comunicación entre Ortega y Rubén Acosta, confirmando que ambos estaban conspirando para exponer a Martín y Clara como una forma de proteger los intereses de la Iglesia. Decidida a sacar la verdad a la luz, Camila contactó a Valeria, y juntas comenzaron a elaborar un plan para confrontar a Ortega. Pero mientras todos los actores del drama se movían en sus propios tableros, nadie estaba preparado para la desaparición repentina de Clara. Una noche, simplemente no apareció para la oración, y su celda estaba vacía. La noticia cayó como una bomba en el convento, la comisaría y los círculos de investigación. La pregunta era, ¿había huido? ¿O algo mucho más siniestro había ocurrido? El hallazgo de un rosario roto en las afueras del convento fue la única pista inicial. La desaparición de Clara desató una tormenta en Buenos Aires. La Madre Superiora convocó de inmediato a las autoridades e informó al obispo Montoya, quien ordenó una reunión urgente en el convento. Mientras tanto, el inspector Santamaría se apoderó del caso, viéndolo como una oportunidad para consolidar su influencia y llevar a Martín Gómez a la ruina. En la sala del convento, un grupo heterogéneo se reunió. La Madre Superiora, el obispo Montoya, el padre Esteban, el empresario Ortega, Camila Reyes, Valeria Gómez y, por supuesto, Martín. Todos tenían razones distintas para estar allí, pero el objetivo inmediato era encontrar a Clara. «Esto no puede quedarse entre nosotros», dijo Camila, rompiendo el silencio incómodo. «Necesitamos hacer pública esta desaparición. Si Clara está en peligro, cada segundo cuenta». El obispo Montoya alzó una mano, pidiendo calma. «Hacer esto público sería una irresponsabilidad. Debemos manejarlo con discreción». Martín, incapaz de contener su frustración, intervino. «¿Discreción? Estamos hablando de la vida de una persona. Si no hacen algo, lo haré yo». La tensión en la sala era palpable, y la conversación fue interrumpida por la llegada de Mariana Valdez, quien, como periodista, no estaba invitada, pero había recibido información filtrada por Sofía Arrieta. Su presencia enfureció al obispo y a Ortega. «No puede estar aquí», espetó Ortega, señalándola con un dedo acusador. «Este es un asunto interno». Mariana sonrió con frialdad. «Un asunto interno que involucra la desaparición de una mujer. No me iré hasta obtener respuestas». A medida que las acusaciones volaban en la sala, un equipo de policías comenzó a revisar las cámaras de seguridad del convento y sus alrededores. Uno de ellos, el técnico Andrés Silva, descubrió algo inquietante. Imágenes borrosas de un vehículo sospechoso estacionado cerca del convento la noche en que Clara desapareció. «Es un sedán negro», informó Andrés. «La matrícula está parcialmente visible, pero podría ser suficiente para rastrearlo». Camila tomó el dato
y presionó para que se emitiera una alerta inmediata. En paralelo, Valeria comenzó a trabajar en una orden judicial para obtener registros de telefonía celular en la zona, buscando cualquier indicio que pudiera llevar a Clara. Mientras tanto, en el sótano del convento, Rubén Acosta estaba en pánico. Sabía más de lo que había revelado, pero Ortega le había ordenado guardar silencio. Ortega, por su parte, comenzó a sentir que el control que ejercía sobre la situación se desmoronaba. En un intento desesperado por protegerse, contactó a un hombre llamado Enrique Lozano, un viejo conocido con conexiones en el bajo mundo de Buenos Aires. «Necesito que te encargues de algo», dijo Ortega en una llamada clandestina. Enrique, un matón conocido por su brutalidad, aceptó sin preguntar detalles, sabiendo que la paga sería generosa. Mientras tanto, la investigación dio un giro inesperado cuando Camila y Valeria descubrieron que el sedán negro estaba registrado a nombre de una empresa fantasma vinculada a Ortega. Este hallazgo puso en marcha una operación para localizarlo y someterlo a interrogatorio. Ortega, sintiendo que el cerco se cerraba, intentó huir, pero fue detenido por un equipo liderado por Camila. Durante su interrogatorio, Ortega negó inicialmente cualquier participación en la desaparición de Clara, pero las pruebas comenzaron a acumularse. La evidencia forense en el Rosario Roto incluía huellas dactilares parciales que coincidían con las de Rubén Acosta. Bajo presión, Rubén finalmente confesó. «Yo no la lastimé», dijo entre sollozos. «Me pidieron que la vigilara, nada más. Pero esa noche, alguien más apareció. No sé quién era, pero se la llevaron en el auto». El nombre de Enrique Lozano surgió en la investigación y un operativo policial se desplegó para localizarlo. Mientras tanto, Mariana Valdez, decidida a exponer la historia completa, se infiltró en los archivos de la iglesia, donde encontró documentos que implicaban no solo a Ortega, sino también al obispo Montoya en un encubrimiento de actividades cuestionables relacionadas con el convento. La búsqueda de Clara culminó en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde Enrique Lozano la había retenido. Cuando la policía irrumpió, encontraron a Clara atada y aterrorizada, pero viva. Enrique fue arrestado en el acto, y la evidencia recopilada en el lugar incriminó tanto a Ortega como al obispo Montoya. El escándalo estalló en los medios, impulsado por los reportajes de Mariana Valdez, que revelaron los intentos de encubrimiento y los oscuros vínculos entre Ortega y la Iglesia. Martín, aunque liberado de las sospechas iniciales, enfrentó un consejo disciplinario en la policía por su relación con Clara, pero fue exonerado gracias a la intervención de Valeria y Camila, quienes demostraron que había sido víctima de una conspiración. El juicio de Ortega y Montoya fue uno de los más mediáticos en la historia reciente de Buenos Aires. Ortega fue condenado a 25 años de prisión por su participación en el secuestro de Clara y sus intentos de encubrimiento. Montoya, aunque evitó la cárcel debido a su avanzada edad, fue destituido de sus funciones eclesiásticas y confinado a un monasterio en deshonra. Enrique Lozano recibió una condena de 20 años por secuestro y asalto agravado. Clara, tras su rescate, decidió abandonar la vida religiosa y comenzar de nuevo lejos de Buenos Aires. Martín dejó la fuerza policial y se unió a ella en una pequeña ciudad costera, donde ambos intentaron reconstruir sus vidas lejos del escándalo que los había unido. Sin embargo, la huella del caso quedó grabada en la memoria colectiva, como un recordatorio de cómo el amor, el poder y el pecado pueden entrelazarse en un laberinto mortal del que pocos logran escapar ilesos.